Hay guerras que se ganan sobre el campo de batalla y guerras cuyas consecuencias persiguen a un país durante décadas. Atentos porque lo que os voy a contar os va a dejar a todos impactados. Porque aunque mañana mismo cesarán los combates en Ucrania, Rusia seguirá enfrentándose a una crisis gigantesca, una economía completamente adaptada a la guerra, una población cada vez más reducida, millones de soldados que tendrían que regresar a la vida civil y a un aislamiento internacional que podría marcar el futuro del Kremlin durante generaciones. Y lo más llamativo es que algunos analistas creen que Moscú podría verse obligada a buscar un nuevo conflicto simplemente para mantener en funcionamiento el sistema que ha construido durante estos años. Pero ¿hasta qué punto es real este escenario? Después de más de 4 años de invasión, Rusia ha transformado prácticamente toda su estructura económica para sostener el esfuerzo militar. La industria de defensa se ha convertido en uno de los motores del país y según diversas estimaciones ya representa entre el 9 y el 12% del Producto Interior Bruto. Mientras tanto, gran parte de la industria civil ha perdido peso, inversiones y capacidad productiva. Este cambio tiene una consecuencia evidente. Cuanto más tiempo dura una economía de guerra, más difícil resulta volver a una economía normal. Y aquí aparece el primer gran problema para el Kremlin. Diversos centros de estudios como el Instituto Kiel para la Economía Mundial calculan que Rusia necesitaría entre 5 y 7 años únicamente, atentos, únicamente para empezar a reconstruir su economía tras el final del conflicto. Sin embargo, otros análisis son todavía más pesimistas. La corporación RAND considera que las consecuencias económicas y sociales podrían prolongarse durante 3 décadas, o sea que estaríamos hablando las consecuencias que va a pagar Rusia podrían enfrentarse hasta más de 30 años. Es decir, aunque la guerra terminara pronto, las heridas seguirían abiertas durante muchos años, décadas. Pero lo realmente complicado aparece cuando se analiza cómo tendría que producirse esa transición. Durante estos años, millones de personas han encontrado empleo directa o indirectamente gracias a la industria militar. Miles de fábricas trabajan para abastecer al ejército, mientras cientos de miles de soldados reciben salarios vinculados al esfuerzo bélico. Si esa maquinaria se detiene de golpe, una enorme cantidad de trabajadores podría perder sus ingresos prácticamente de un día para otro. Y aquí surge un auténtico dilema para Vladimir Putin, según explica el analista de riesgo geopolítico Denis Kolensky. El gobierno ruso solo tendría 2 opciones realmente viables. La primera sería abandonar la economía de guerra y asumir el enorme coste social que implicaría cerrar parte de la industria militar y gestionar el regreso de cientos de miles de veteranos. La segunda consistiría en mantener ese modelo económico incluso sin una guerra activa. Pero eso también tendría consecuencias muy graves. Una inflación cada vez mayor, un crecimiento económico estancado y enormes dificultades para sostener un gasto militar tan elevado sin un conflicto que lo justifique. Y existe incluso una tercera posibilidad que preocupa especialmente a algunos expertos: buscar otra guerra. Algunos sectores ultranacionalistas rusos ya han insinuado públicamente nuevos posibles objetivos mencionando países como Polonia, Finlandia, Moldavia o Kazajistán. Y es que evidentemente Putin siempre tiene que tener un hueso en la boca para estar entretenido. Aunque eso no justifica y significa que vaya a ocurrir, refleja hasta qué punto parte del aparato político y militar ruso ha quedado ligado a un modelo basado en el conflicto permanente para mantenerse en el poder y para mantener a su pueblo de alguna u otra forma controlado. Pero la economía no es el único problema que amenaza el país. Existe otro desafío incluso más difícil de resolver: la demografía. Rusia lleva años sufriendo una caída constante de la natalidad, pero la guerra ha agravado todavía más esa situación. Algunos demógrafos ya advertían que el número de nacimientos había caído hasta niveles que no se veían desde hace siglos. Las previsiones de Naciones Unidas apuntan además a una reducción muy importante de la población durante las próximas décadas. Menos habitantes significan menos trabajadores. Y precisamente ese problema ya está afectando directamente a la economía rusa. La propia gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina,
reconocía hace apenas unos meses que la Rusia moderna nunca había sufrido una escasez de mano de obra semejante. Las empresas compiten por encontrar trabajadores disponibles y se ven obligadas a aumentar los salarios para precisamente atraer a empleados. A primera vista puede parecer una buena noticia para los trabajadores, pero también incrementa los costes de producción y alimenta la inflación, haciendo todavía más difícil estabilizar la economía. Sin embargo, la situación social podría complicarse aún más. Durante la guerra, miles de presos fueron reclutados precisamente para combatir en el frente a cambio de reducciones de condena o indultos. Como consecuencia, la población penitenciaria rusa ha caído de forma muy significativa. El problema llegará cuando muchos de esos excombatientes regresen a la vida civil. Los expertos advierten de que algunos podrían volver con graves secuelas psicológicas como el trastorno por el estrés postraumático, mientras que el aumento de armas circulando ilegalmente podría favorecer un crecimiento de la criminalidad y de la inestabilidad de determinadas regiones del país, especialmente en zonas como el Cáucaso o Siberia, donde se concentra un elevado número de soldados movilizados. Y mientras todos estos problemas internos se acumulan, Rusia también tendrá que enfrentarse a otro frente mucho más difícil de reconstruir: su posición internacional. La invasión de Ucrania no solo ha provocado sanciones económicas sin precedentes, también ha deteriorado profundamente las relaciones de Moscú con numerosos aliados. Según Denis Kolensky, una de las pérdidas estratégicas más importantes ha sido Siria. La caída del régimen dictatorial de Bashar al-Assad debilitó considerablemente la influencia rusa en Oriente Próximo y dañó la imagen del Kremlin como actor capaz de proteger a sus socios internacionales. La relación con Irán tampoco atraviesa su mejor momento. Aunque ambos países siguen cooperando, varios analistas consideran que la falta de un respaldo firme por parte de Moscú durante los acontecimientos de este 2026 han generado desconfianza entre ambos gobiernos y podría cambiar el equilibrio de esa alianza de cara a los próximos años. A ello se suma el progresivo distanciamiento de otros antiguos socios mientras la dependencia de China continúa aumentando. Y esa quizás sea una de las transformaciones geopolíticas más importantes provocadas por esta guerra. Rusia aspira a seguir siendo una gran potencia independiente, pero cada año depende más económica, comercial y diplomáticamente de Pekín. En otras palabras, cuanto más se prolonga el conflicto, menor parece ser el margen de maniobra internacional del Kremlin. Porque cuando finalmente termine esta guerra, Rusia no solo tendrá que reconstruir carreteras, fábricas o infraestructuras, tendrá que reconstruir su economía, afrontar una grave crisis demográfica, reintegrar a cientos de miles de veteranos, contener posibles tensiones sociales y tratar de recuperar parte de la influencia internacional perdida. Y eso podría resultar mucho más difícil que cualquier victoria militar, porque las guerras pueden terminar con un alto al fuego, pero las consecuencias de haber convertido todo un país en una economía de guerra pueden perseguir a una nación durante décadas. Bueno, señores, tremendo informe os traigo este lunes. La verdad que yo ya lo llevo diciendo que las cosas para Rusia no pintan nada bien y lo peor de todo no es actualmente lo que está pasando, es que la economía rusa va a tardar décadas en recuperarse. Y luego aparte, pues la cantidad de bajas militares que llevan acumulando, la cantidad de problemas económicos que lleva arrastrando. Lo que pasa que vamos a ver, los rusos, como buenos soviéticos, pues les gusta guardar las apariencias, proyectar una falsa realidad, para entender una cosa cuando es otra. Y de alguna forma u otra, lo que se está viendo claramente es una economía que está completamente destruida. Lo que pasa que que está claro que Rusia ahora depende cada vez más de China y todo esto también le va a pasar factura, porque una cosa es que tú tengas una alianza con un país y otra cosa es que estás obligado a pasar por el aro, porque eso ya no es una alianza, es una dependencia. Y los chinos, que ahora ya saben que Putin está desesperado y que necesita una dependencia directa,
se van a aprovechar de todo eso. Porque evidentemente, y ya se está viendo, y con el paso del tiempo todavía va a ir a peor, al final esa supuesta independencia que quiere proyectar Putin es una falsa realidad, porque cada vez, así como la comunidad internacional cada vez le está dando más las espaldas a Rusia, el Kremlin va a depender de los 4 amiguitos que le quedan y va a estar doblegado ante ellos si quieren más o menos salir a flote. Y bueno, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es lo que estaban diciendo los expertos en lo que es que para la recuperación de Rusia, estamos hablando de que en el caso de que terminara el conflicto, esto podría afectarles hasta al menos 3 décadas. O sea, qué barbaridad, para que vean cómo tanto que decían que las sanciones que no servían para nada y tantas cosas que se han tomado en contra de Rusia por parte de Occidente, pues ahí lo tienen. Está claro que lo peor está por llegar para Putin. Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, qué pensáis de este informe que os he contado, y nos vemos en el próximo vídeo.